en la clase de hoy. Bueno. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Se ve? Sí, se ve, ingeniero. Muy bien, gracias. Bueno, un breve repaso de lo que hemos visto. Por ejemplo, hemos visto la densidad. La densidad. Y la densidad se define como la masa por unidad de volumen. Densidad se define como la masa por unidad de volumen. En el sistema sexagesimal, la masa se mide en gramos, el volumen en centímetros cúbicos. Y en el sistema internacional, la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos. Otra relación que hemos visto es la densidad relativa. La densidad relativa. Como su nombre lo indica, es una relación de la densidad del líquido o del cuerpo con respecto a la densidad del agua. Con respecto a la densidad del agua. Densidad relativa. No tiene unidades. Peso específico o gravedad específica es el peso por unidad de volumen. El peso específico o gravedad específica es el peso, masa por gravedad sobre volumen. Peso específico. También vimos la presión, que es fuerza sobre área. La presión, fuerza sobre área. Si quieren eso más, anotamos. Presión. Presión, que se define como la fuerza por unidad de área. Presión igual la fuerza por unidad de área. Esa es la definición de presión. La fuerza que se mide en newtons, el área en metros cuadrados, o dinas por centímetro cuadrado. Entonces, es otra definición que hemos visto, es la presión. Fuerza por unidad de área. Luego, presión hidrostática, la presión de un líquido en reposo. La presión hidrostática es igual, después de deducir la fórmula, a la densidad por la gravedad y por la altura. Densidad por gravedad y por altura. Depende fundamentalmente de la altura, si es que es el mismo líquido. Presión hidrostática. Presión absoluta es cuando se toma en cuenta la presión atmosférica que está actuando sobre la superficie libre de fluidos. Si es que la superficie está abierta a la atmósfera, entonces tenemos la presión absoluta, que es la presión atmosférica P sub 0 más la presión hidrostática densidad por gravedad por altura. Y dos principios importantes. El principio de Arquímedes, que dice que cuando se sumerge un cuerpo en un fluido, total o parcialmente, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Se pueden buscar otras fórmulas, pero esta es la básica, la principal. Y el principio de Pascal para fluidos confinados.
encerrados, tapados. La presión que se ejerce sobre un fluido confinado se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. Por tanto, la presión en cualquier punto es la misma. La expresión más significativa es la prensa hidráulica, donde la presión en el punto 1, en el pistón 1, fuerza 1 sobre área 1, será igual a la presión en el punto 2, en la parte ancha, fuerza 2 sobre área 2. Básicamente eso es hidrostática, como es un tema muy corto, y hoy veremos algunas aplicaciones de este tema de hidrostática. Ingeniero, ahí sería Arquímedes, ¿no? Por eso se está corrigiendo automáticamente. Principio de Arquímedes. Arquímedes. Ah, Arquímedes. Gracias. Ya, ahora sí. Arquímedes. Está bien, gracias. Entonces, esto es un par de definiciones y dos principios importantes. ¿Qué significa, disculpe, ingeniero, esa parte donde dice que es como una E con R? La densidad. Rho, No, ajá, ese símbolo. Rho, la letra griega Rho. ¿Eso qué simboliza dependiendo de la fórmula, cierto? ¿O cómo lo implementaríamos? Disculpe. La densidad relativa es Rho sub R. Ahora depende de qué cuerpo, ya vamos a ver algún problema. Pero el símbolo de densidad básicamente es esa letra griega Rho, o Rho. Ya vamos a ver si es densidad relativa de un cuerpo, lo veremos en los problemas. Bueno. Problema número 1, que he puesto aquí. Este problema. Hallar la presión absoluta en el fondo de una piscina que contiene agua a una altura de 1,20 metros. Este es el problema. Bueno, podríamos anotar los datos, si quieren, o sea, el problema dice presión absoluta, entonces está bastante clarito, la presión absoluta. Contiene agua. Entonces vamos a buscar la densidad del agua. Y tiene la altura. Podríamos anotar los datos. Bueno, esto voy a colocarlo al centro. Bajar un poquito. Aquí. Ya. Datos. Entonces dice hallar la presión absoluta. Presión absoluta. En el fondo de una piscina que contiene agua. Entonces tendríamos que tener la densidad del agua. Vamos a colocar la densidad. Aquí, a ver, voy a ver. La letra griega Rho, como estamos indicando, expresa o se simboliza la densidad. Esto que no me sale aquí, pero no importa. Aplicamos plan B. De aquí voy a hacer copiar-pegar. Ya. Esto lo voy a borrar. Ingeniero, ¿no era la densidad absoluta? Claro. Solamente yo por cuestión esta de
de práctica estoy Dígalo, va a escribiendo. cambiar. Ah, ya. La densidad del agua. La densidad del agua es un dato conocido. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la? Bueno, pues esto. Si hacemos en el sistema internacional es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este es un dato ya conocido que normalmente no se va a dar en los problemas, porque es un dato conocido. Ya. ¿Qué más? Conocemos la altura. Altura 1,2 metros. Minúscula. Bueno, esos son los datos. Y la pregunta, otro tema que tenemos que notar es la presión atmosférica, que también es un dato conocido. Es una atmósfera, pero hay que buscar en el sistema internacional cuánto vale la presión atmosférica. Busquen en internet cuánto vale la presión atmosférica en newton por metro cuadrado. Es una atmósfera, evidentemente, pero no podemos sumar esa unidad. ¿Cuánto sería en newton por metro cuadrado? Vale 1,03 por 10 a la 5 newton sobre metros al cuadrado. 10 elevado a la 5. Sí, Newton sobre metro cuadrado. Gracias. Entonces, estos datos, anótenlo porque van a aparecer siempre. Lo voy a pintar con azul, que es la densidad del agua. Es la densidad del agua. Y esta es la presión atmosférica. Entonces, estos datos, en varios problemas va a aparecer este dato, así que ténganlo en cuenta. Presión atmosférica. Ya. Lo estoy pintando con azul para que, o si quieren más claro, con rojo. Ya. Estos son datos de tabla que no van a estar en los problemas, pero son datos ya muy conocidos. Bueno, la presión absoluta tiene esta fórmula. La presión absoluta. Simplemente sería reemplazar. Presiono A. Están todas las unidades en el sistema internacional. Entonces, la presión atmosférica es esto. La densidad del agua es 1000.
La gravedad es 9,8. Metros por segundo cuadrado. Y la altura, que es 1,2 metros. Eso es. ¿Cuánto sale? $114,000. Ya. 14.760 me sale. Gracias. $114,000. 760. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Pascal. Newton. ¿Qué más? Newton sobre metros cuadrados. Exactamente. Eso es. Pascal. Newton sobre metro cuadrado, porque segundos al cuadrado. Newton por metro cuadrado. Bueno, se me va. Quiero ver esto. Bueno, no importa. Repetido. Ya. ¿Alguna pregunta? Ese es el resultado. Bueno, repasamos. El problema dice hallar la presión absoluta en el fondo de una piscina que contiene agua a una altura de 1,20 metros. Esta es la piscina, esta es la altura. Anotamos los datos. Pregunta, presión absoluta. Agua, la densidad del agua es un dato conocido, lo hemos puesto con rojo porque no cambia ese valor para ningún problema. La altura del problema, 1,2 metros. La presión atmosférica, una atmósfera en el sistema internacional,
1,03 por 10 a la quinta newton por metro cuadrado. La fórmula de presión absoluta está aquí. Se reemplaza y se calcula. Nada más. Ingeniero, con el largo y con el ancho se puede encontrar el área, ¿no? Claro, se puede encontrar el área. Bueno. Problema número 2. 3 líquidos inmiscibles de densidades Rho sub 1, 0,8 gramos por centímetro cúbico, Rho sub 2, densidad 2, 1 gramo por centímetro cúbico, y, ¿qué dice? Densidad 3, lo voy a bajar un poquito más, 1,2 gramos por centímetro cúbico. Tienen alturas de 12 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros respectivamente. Se encuentran en un recipiente cilíndrico de 20 centímetros de diámetro. Calcular la fuerza neta sobre la base. Aquí está el esquema. Ahí está el esquema. 3 líquidos que no se pueden mezclar. El celeste, densidad 3, altura 3. El verde, densidad 2, altura 2. Y el lila, densidad 1, altura 1. Calcular la fuerza neta sobre la base. Entonces, aquí en la base, aquí en la base, está el área. Hay un área. Y por supuesto, está actuando la fuerza de cada líquido. Pero podemos hacerlo, si quieren, una sería calculando el peso de cada cilindro y luego calcular la presión. Porque la presión va a ser fuerza sobre área. Entonces aquí habrá una presión, podemos decir aquí, a ver, voy a dibujar. Hay una presión atmosférica. Hay una presión de líquido 1. Hay una presión de líquido 2. Y hay una presión de líquido 3. Entonces la presión total será la suma de estas presiones. Aquí tenemos la presión absoluta. La presión 1 más la presión 2 más la presión 3. Como dice la fuerza, podemos aplicar la fórmula de fuerza, que lo voy a anotar aquí. Un segundito. Ya. De la presión, que sabemos que la presión es esta, fuerza sobre área, podemos despejar la fuerza. Vamos a despejar la fuerza. Despejamos fuerza. ¿A qué va a ser igual? Presión por área. Presión por área. El área se puede conocer. Bueno, no hemos anotado los datos.
No sé si anotamos los datos. Todavía no. No, anotaremos. Datos. No sé qué he hecho. Aquí abajo. Datos. Voy a copiar aquí densidad 1. Y altura 1. ¿Qué hemos puesto? ¿Y o H? En altura, que no me acuerdo. H. Bueno. Minúscula. Altura 1. Lo mismo la densidad 2. Y aquí vamos a colocarlo como subíndice. Y lo mismo la densidad 3. Ya. La altura 1, 12. 12, 8 y 10. 12 centímetros. La altura 2 son 10 centímetros. Esta es la altura 2. Y la altura 3. No, esta era 8. Sí, la 8 y media. 10. Esta es 8. 8 y 10. Y esta es la 3, por una parte. Ya sabemos que la presión atmosférica, como os dije siempre, tendrá este valor. La presión atmosférica. Ahora sí. Despejamos, la presión es fuerza sobre área, eso ya lo sabemos. Despejamos, ¿dónde la presión absoluta? Será ya. Será la suma de la presión 1 más la presión 2 más la presión 3. Esta es la presión absoluta. Esta. Pero como existen, bueno, lo voy a copiar tal cual. Ella será más, aquí la presión 1, espero que salga esto. Ya. Presión 1, Más la presión. más más la presión 3. Ya. Más y bueno, ahora sí.
Ya. La presión del líquido 1, hidrostática, por supuesto. Hidrostática. La presión del líquido 2, hidrostática. La presión del líquido 3, hidrostática. Son las hidrostáticas. Las alturas igual hay que sumar. Claro, claro, en cada caso va a ser diferente. Entonces, la presión 1, esta presión 1 es la presión, como había hecho el dibujito aquí, voy a volver a dibujarlo para recordar. Tenemos como presiones la presión atmosférica, que es la que está sobre todas las tres. La presión 1, la presión 2 y la presión 3, que son las hidrostáticas. Las hidrostáticas. Y esas presiones son densidad por gravedad por altura. Está aquí, lo voy a copiar. La presión 1, esta es. Ah, no, no, aquí no. Es aquí abajo. Aquí abajo, aquí es. Esta presión 1 es densidad por gravedad por altura. ¿Pero qué densidad? La densidad 1. La densidad 1. Aquí tengo que poner el término de la densidad. Y aquí la altura 1. Voy a insertar la altura 1. H1. Ahora sí, la presión hidrostática del segundo líquido será parecida, simplemente que será densidad 2 y altura 2. Y la presión del tercer líquido será parecida, simplemente que será densidad 3 y altura 3. Bueno, si quieren podemos factorizar G. Si quieren factorizamos G. Vamos a repetir. Gravedad por todo Gravedad eso. por Todo eso. todo esto, ¿correcto? Hasta aquí. Ya. Lo voy a poner al centro. Y aquí quito gravedad. Gravedad. Ahora, si quieren, hacemos en el sistema sexagesimal. Porque estamos en el sistema sexagesimal. Sería bueno hacer en el sexagesimal. Entonces tendríamos que tener la presión atmosférica en Dina sobre centímetro cuadrado. Dina sobre centímetro cuadrado. ¿Cuánto es? Creo que es 1,03. Sería lo mismo, pero el 5 en vez de 6. Va, Correcto. 6 en vez de el 5. 6 en vez de 5. Muchas gracias, correcto. Ya, ahora sí. Ahora sí los reemplazamos. Los valores. La presión atmosférica en el sistema sexagesimal, hay que tener mucho cuidado de esto. Bueno, tampoco es difícil, ustedes ya están más prácticos. Es Dina sobre centímetro cuadrado.
aquí. La gravedad, ¿cuánto pusimos? 9,80. Es 9,8, serían 980. La gravedad serían, en el sistema sexagesimal, serán 980 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ya. ¿Sí? ¿Escucho? ¿13? Ah, ya, gracias. 1,013. Ya. Las densidades, a ver si me acuerdo, 0,8, 1 y 1,2. Eh, 0,8 por la altura 1. ¿Cuánto era la altura 1? 12. La otra es 1 por 8. No voy a poner las unidades, pero están en el sistema sexagesimal. Y 1,2 por 10. ¿Cuánto daría la operación? Esa X es por, ¿no? Por. Sí, Ya. por Ingeniero, a mí me sale 1.042.008. 1 millón. Bueno, esta es la presión. Ah, el área falta calcular. Estamos calculando la presión, que sería esa. Y el área, como es un área circular, ah, ¿a qué es igual el área? Bueno, tenemos pi por radio al cuadrado. El dato del radio al diámetro. Bueno, si el diámetro es 20, el radio va a ser 10. El área será entonces pi por radio al cuadrado.
pi por 10 al cuadrado. $314,16 centímetros cuadrados. Ese es el área. Luego la fuerza neta sobre la base. Como hemos visto aquí, es presión por área. O si quieren, bueno. La presión por área. Dignas. ¿Cuánto da? Tres coma 27,35,72,33,28 por 10 elevado a la octava. Bueno, o eso. Sí, da eso. Muy bien. En este problema habían 3 líquidos inmiscibles. Y la pregunta dice, ¿cuál es la fuerza neta en el fondo? Entonces, hemos visto que como presión es fuerza sobre área, la fuerza será presión por área. Y hemos calculado la presión debido a cada líquido, presión hidrostática, más la presión atmosférica. Y eso, tenemos los datos de densidad y altura. La presión absoluta será la suma de las presiones individuales más la presión atmosférica. Se han hecho las operaciones, hemos factorizado gravedad, reemplazado valores, multiplicado y finalmente encontrado la fuerza neta.
¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí en la fuerza neta se aumentaría a 33,3. En la fuerza neta, Sí. ¿Dónde está el resultado final? sí. Sí, es que 327.357.233,3. Coma 3. Ah, ya. Le disminuye un 3 ahí, Perfecto. en los enteros. Ya. Ahora sí. Y Y la sacar coma. esta coma. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Era la parte aritmética. Está muy bien, muchas gracias. Eso es entonces. Claro, como alguien decía, 3,27 por 10 a la 8 y estaba en lo correcto. ¿Qué es eso? Bueno, el último problema de la tarde. Una esfera de plomo de 5 centímetros de radio está suspendida por una cuerda y sumergida completamente en agua. Calcular A, el empuje, B, la tensión de la cuerda. Aquí está el dibujo, ¿no? Entonces, están actuando las siguientes fuerzas. Por una parte, el peso de la esfera, el peso del cuerpo. Bueno, el empuje. El empuje. Eh, el empuje. Y la tensión de la cuerda, ¿hacia arriba o hacia abajo? Digo, Muy bien. La tensión de la cuerda. Ah, voy a hacerlo con negro. Entonces dibujen estas tres fuerzas. El peso hacia abajo de la esfera de plomo, el empuje hacia arriba y la tensión que lo está soportando también hacia arriba. Bueno, voy a anotar los datos. Se va a borrar, o lo voy a borrar yo porque no. Ya. Datos. Una esfera de plomo de radio 5 centímetros. Está suspendida por una cuerda y sumergida en agua. Entonces, datos. Datos. Ah, ahora tengo la densidad del plomo. Es un dato de tabla. Llamaremos del cuerpo. Densidad del cuerpo, que es plomo. ¿Cuánto es la densidad del plomo? ¿Sí?
Gracias. 11,3 gramos por litro cúbico. Bien, eso es. ¿Qué es el cuerpo? Y la otra densidad está sumergido en agua. Anotaremos como densidad de líquido. Y en el sistema sexagesimal, la densidad del agua es 1. Esto es agua. Agua. Pregunta, el empuje y la tensión de la cuerda. Eso es. Está sumergido completamente, el empuje será igual al peso, ¿no? No. El empuje. El empuje. El principio de Arquímedes dice, ¿dónde está? Es esto. Masa de líquido por gravedad. Masa de líquido por gravedad. La masa de líquido, esto voy a ponerlo así. Eh, bueno, para no complicarnos, voy a hacerlo aquí abajo, para que no me complique yo. Ya. Empuje. Es eso. Ahora, como la densidad es masa sobre volumen, la masa será densidad por volumen. La masa. Lo voy a poner aquí con colorcito para que se pueda diferenciar. Entonces, donde la masa es densidad por volumen. Densidad de líquido por volumen de líquido. Eso es. La masa de líquido es igual a la densidad de líquido por el volumen de líquido. Muy bien. Y el volumen de líquido, como está totalmente sumergido, Va a ser igual al volumen de la esfera, ¿no? exactamente, totalmente sumergido. El volumen de líquido será igual al volumen del cuerpo. Y el volumen del cuerpo es una esfera. Se puede calcular aparte o si no,
el volumen de la esfera, que es igual. Otro tercio pi por cada pi. Muy bien. Cuatro tercios de pi. ¿Dónde está pi? Aquí está. Por radio al cubo. Y radio sería 5. Exactamente. Vamos aquí, es aquí. Una opción es aquí calcular y reemplazar, y la otra sería reemplazar la fórmula. Luego reemplazamos aquí. Sería el volumen del cuerpo. Ya. Ya en la parte matemática, según la habilidad que tengan ustedes, sería eso. Eh, densidad de líquido, agua. Un gramo por centímetro cúbico. Ah, 1. El radio, 5 centímetros. 5. Para que sea más fácil, sería convertir la gravedad, ¿no? A centímetros. Exactamente. Serían 980. Que ya pusimos por acá, me parece. No, no, o sí. Ah, sí. Es así. Pensé que estaba en metro. Sí, está bien la idea. Y como estamos en el sistema sexagesimal, el empuje saldrá en dinas. Es el empuje. La tensión de la cuerda ya.
aquí en la gráfica dijimos las fuerzas que actúan son la tensión de la cuerda, por una parte, el peso del cuerpo, bueno, no importa, el peso del cuerpo y el empuje. Y el empuje. Como está en equilibrio, se cumple la primera ley de Newton, que dice que la fuerza neta es cero. La fuerza neta es cero. Entonces, haciendo la suma de fuerzas, bueno, ya me ha variado esto, pero bueno. Ya. La tensión hacia arriba positiva, el empuje hacia arriba positivo y el peso hacia abajo negativo. Bueno, ya saben eso. Entonces, aquí, aquí. Ya. Voy a hacer la suma de fuerzas. Bueno, no hay aquí abajo. Empuje hacia arriba, más tensión hacia arriba, menos el peso del cuerpo. Hacia abajo, y no hay más, igual a cero. Ya. Entonces quiso hacerlo esto aquí en la gráfica para que se pueda ver un poquito. Ahora lo voy a bajar aquí abajo donde estábamos haciendo. Y ya. Esto es. La fuerza neta es cero, porque está en equilibrio, no se mueve. El peso hacia arriba, la tensión también, y el peso del cuerpo hacia abajo. Despejando la tensión, ¿a qué va a ser igual? El peso menos el empuje. Muy bien. El peso pasa a... Bueno, no importa. La tensión. El peso que estaba restando pasa a sumar. Y el empuje que estaba sumando pasa a restar. Bueno. Ahora, ¿a qué va a ser igual el peso del cuerpo? Lo voy a poner de forma desarrollada por ser el primer ejercicio. El peso del cuerpo será, como vimos aquí,
Bueno, masa del cuerpo por gravedad. El peso del cuerpo será, ahí se me fue. Vamos a volver. Masa del cuerpo por gravedad. Y al final la masa del cuerpo será densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Igual parecido a esto. Entonces, en esto hay que tener un poquito de cuidado. Densidad del cuerpo. Volumen del cuerpo por la gravedad. Eso es. Menos el empuje que ya se conoce. Ahora aquí la diferencia va a estar, en esto va a ser muy parecido. El- menos el empuje. Eso es. Bueno, aquí la diferencia está que estamos hablando del peso del cuerpo, que lo estoy colocando aquí con línea más gruesa. Y bueno, la densidad del cuerpo, 11,3. Esto es 5. La gravedad es 980. Y el empuje, que ya está calculado, es esto. Ingeniero, ¿Escucho? el em- ¿Cuál? Allá, ¿cuánto da? $513,126,8. Muy bien. Entonces es esto. Gracias. Lo que salga es la tensión en dinas. Bueno, quedamos aquí. Tiempo cumplido. ingeniero, ¿Sí? nos lo va a mandar el documento después, ¿no? Claro, enseguida. Al que acabe Ya, las clases, los envío. ya, gracias, ingeniero.
Bueno, Sale 1.339.073,2. Sí, está bien. muchas gracias. Entonces, esta es la solución. Bueno, eso es. ¿No es? A mí me sale 5 millones. ¿Cómo indeciso? El compañero creo que lo sumó en vez de restar. Ah, ya. Bueno. Tarea para la casa. Ya es la parte aritmética. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, se los paso esto enseguida. Entonces sigan practicando. Y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.